Existen momentos en la historia en los que la lógica se detiene, puntos de quiebre donde lo imposible se vuelve real y deja una marca imborrable en nuestro mundo. No hablamos de leyendas o cuentos de hadas, sino de hechos documentados que desafían toda explicación. Personas que se desvanecen sin dejar rastro, objetos que aparecen de la nada con tecnología imposible y lugares que guardan secretos que la ciencia aún no puede descifrar. ¿Qué le ocurrió a la tripulación de un barco fantasma encontrado 13 años después de su desaparición, con sus muertos aún sentados en sus puestos? ¿Puede un lago cambiar de color de la noche a la mañana, desconcertando a la NASA? ¿Y si un antiguo lenguaje, desconocido para la humanidad, fuera descubierto por un simple granjero? Estas no son solo historias, son las grietas de nuestra realidad. Prepárate para cuestionarlo todo. Hoy te presentamos las 7 historias más extrañas y misteriosas del mundo. Número 1. El barco fantasma congelado en el Ártico. En 1775, un barco ballenero llamado Herald navegaba por las frías aguas del Ártico, cerca de Groenlandia, cuando encontró algo estremecedor: una nave atrapada en un iceberg, completamente congelada. Se trataba del Octavius, un barco desaparecido hacía más de una década. La tripulación del Herald abordó el navío abandonado y lo que hallaron los dejó sin aliento. Todo el equipo del Octavius estaba muerto, sus cuerpos congelados, pero aún sentados en sus puestos, como si la muerte los hubiese sorprendido en plena rutina. El capitán fue encontrado en su camarote, congelado frente a una bitácora abierta. Cuando leyeron las últimas entradas de la bitácora, descubrieron que la última anotación databa de 1762. Es decir, el Octavius llevaba más de 13 años vagando a la deriva por las aguas heladas. Se supo que el barco había zarpado desde América del Norte rumbo a China para entregar un cargamento, pero en su viaje de regreso se perdió en el Ártico. Y lo que realmente ocurrió a bordo sigue siendo un absoluto misterio. Número 2. El lago que cambia de color y desconcierta a la ciencia. En el distrito de Buldana, en Maharashtra, India, existe un lago llamado Lonar Lake, que ha desconcertado a científicos durante décadas. Lo que lo hace único es que, en distintas capas del agua, sobreviven diferentes tipos de microorganismos extremadamente raros. Un fenómeno que casi no se ve en la naturaleza. Según estudios del Servicio Geológico de la India y la NASA en los años 60, el lago se formó entre 50.000 y 500.000 años atrás, cuando un meteorito de alta velocidad impactó contra la Tierra, creando este cráter en una superficie de roca basáltica. Hasta hoy, solo se conocen 4 cráteres similares en todo el planeta. Lo más asombroso ocurrió en 2020, cuando el agua del lago cambió repentinamente a un tono rosa brillante. Se sospechó que esto fue causado por microorganismos halofílicos y un aumento en la salinidad, pero esta sigue siendo solo una teoría. El mecanismo exacto detrás del cambio de color aún es desconocido. Número 3. El joven granjero que descubrió un posible lenguaje perdido. En 1924, un joven agricultor de 17 años llamado Emile Fredek estaba excavando en su granja en el pequeño pueblo francés de Glossel, cuando hizo un hallazgo asombroso. Enterradas bajo tierra había tabletas, vasijas y herramientas con inscripciones desconocidas. Las tabletas estaban cubiertas con símbolos extraños, dibujos de animales y patrones geométricos. Algunos expertos creen que podrían pertenecer a una civilización perdida de la Edad de Piedra o la Edad del Hierro en Europa. Pero lo más desconcertante es que, al comparar los símbolos con lenguajes prehistóricos conocidos, no se logró encontrar ninguna coincidencia. Esto ha generado debate durante décadas. Algunos creen que las tabletas forman parte de un ritual o religión antigua.
Otros sospechan que todo podría tratarse de un elaborado engaño. Hasta hoy, la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo sobre si se trata de una evidencia auténtica o de un fraude ejecutado con maestría. Número 4. El cadáver sin identidad en la playa de Somerton. En diciembre de 1948, el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la playa de Somerton, en el sur de Australia. Estaba tendido en una posición inusual, como si estuviera descansando, pero no tenía ningún documento de identidad ni pertenencias visibles. Al registrar sus ropas, los forenses encontraron un pequeño papel oculto en un bolsillo cosido, con una frase escrita en persa, Tamam Shud, que significa terminado o el fin. La autopsia reveló que murió envenenado, pero el tipo de veneno jamás pudo identificarse. El caso atrapó a detectives, periodistas y teóricos de la conspiración durante décadas. Algunos piensan que el hombre era un espía, otros que fue víctima de una operación encubierta. Pero lo cierto es que nunca se logró saber quién era, ni por qué murió. Es uno de los casos sin resolver más intrigantes de la historia australiana. Número 5. El esqueleto prehistórico hallado en una cueva submarina en México. En 2007, un grupo de buzos exploraba un sistema de cuevas conocido como Hoyo Negro, en la península de Yucatán, México. Durante la inmersión encontraron un enorme pozo submarino y dentro los restos óseos de un adolescente que vivió entre 12,000 y 13,000 años atrás. A este esqueleto lo llamaron Naya. Su descubrimiento fue una de las evidencias más antiguas de los primeros pobladores de América. Pero lo más impactante fue que, junto a ella, también se encontraron restos de animales prehistóricos que se extinguieron 10,000 años antes. Los investigadores aún no comprenden cómo restos de épocas tan distintas terminaron juntos en el mismo lugar. ¿Se trató de un accidente geológico? ¿O esconde esta cueva un secreto aún mayor sobre la historia temprana del continente americano? Número 6. El diplomático británico que desapareció en el aire. Benjamin Bathurst era un joven diplomático británico de 25 años. En 1809, durante las guerras napoleónicas, fue enviado a Austria para negociar alianzas contra Francia. Una vez finalizada su misión, emprendió su regreso a Inglaterra. El 25 de noviembre, mientras viajaba, se detuvo en un pequeño pueblo alemán llamado Perleberg. Tras cenar, salió para reunirse con su carruaje, pero nunca llegó. Testigos afirman que lo vieron dirigirse hacia su transporte y luego simplemente desaparecer, sin gritos, sin lucha, sin rastro. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Algunos pensaron que fue asesinado por espías franceses, pero lo más desconcertante fue que jamás se encontró su cuerpo ni pistas reales. El caso fue tan extraño que muchos han sugerido que su desaparición pudo deberse a un fenómeno sobrenatural o incluso un cruce hacia una dimensión paralela. Número 7. La misteriosa mujer del barco Utsuro Bune, Japón, 1803. El 22 de febrero de 1803, pescadores japoneses de la provincia de Hitachi divisaron un extraño objeto flotando cerca de la costa. Era redondo, hecho de metal y madera, y parecía una especie de cápsula o bote. La estructura fue bautizada como Utsuro Bune, que significa barco hueco. Al abrirlo, encontraron en su interior a una mujer joven de unos 18 o 20 años, con ropas y rasgos completamente distintos a los que se conocían en Japón. Hablaba un idioma incomprensible y sostenía con fuerza una caja que no dejaba que nadie tocara. Los lugareños especularon que provenía de una tierra lejana, tal vez víctima de un naufragio. Al no comprender su origen ni su propósito, decidieron devolverla al mar junto con su nave. Hoy en día, muchos creen que este fue un caso temprano de avistamiento ovni o incluso de contacto con seres de otro mundo, debido a la descripción avanzada del objeto.
Esta historia ha quedado grabada en la cultura japonesa como uno de los más grandes misterios sin resolver. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Dale like al video si te gustan los misterios del mundo. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Y nos vemos pronto con más enigmas sorprendentes.